Recibimos, tal como habíamos anunciado, a Diego Berger, experto internacional en el manejo de recursos hídricos. Está en nuestro país por pocas horas. En realidad, mañana 8:30 va a estar participando en una conferencia allí en las oficinas de Ferrer, Juncal 1392, entrada libre, junto a Carlos Colache, para destacar los desafíos de Uruguay y la experiencia israelí en la administración de agua. Israel es uno de los países líderes en cuanto a algunas iniciativas que vamos a estar hablando sobre cómo manejar de manera correcta los recursos hídricos. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, queríamos aprovechar la oportunidad de la presencia de un experto internacional, con todo el bagaje que tiene además Israel en materia de manejo de recursos hídricos, con una situación natural que es bastante menos beneficiosa que la de Uruguay. Pero a mí, para entrar en caja, me gustaría explicarle a la gente, hacer una breve reseña, como si fuera una clase. Sí. ¿Por qué es importante manejar bien los recursos hídricos de un país? Yo le puedo explicar por qué se hizo en Israel y lo puedo extrapolar, pero pasarlo a cualquier lugar del mundo. O sea, en Israel, nada más yo le explico de dónde vengo. Yo soy argentino y fui a estudiar una maestría, un doctorado en Israel de Administración de Recursos Hídricos. Y, digamos, de ahí puedo entender cuál fue la historia. Cuando se creó el Estado de Israel, era imposible traer gente si no había agua. Era un asunto geopolítico. Y un asunto, se decidió que había que traer agua para poder traer gente que viva ahí. Entonces, antes de la creación del Estado de Israel, se creó la Compañía Nacional de Agua, desde donde trabajo yo. O sea, ahora cumplimos 80 años. En el año 37 se creó una compañía, 11 años después vino el país. ¿Se entiende hasta qué punto es importante el agua para un país? Más que todo para un Israel que no tiene tanta relación con sus vecinos. Tener pleno, digamos, contacto y también, poder saber qué es lo que hacer con los recursos hídricos es algo fundamental. Primero para avanzar con la economía, para garantizar la comida, o sea, tener una seguridad alimentaria es algo fundamental en cualquier lugar del mundo. Y hay muchas cosas que están relacionadas con el agua, como la salud, por ejemplo. Hay lugares del mundo que todo el problema es de salud porque no tienen suficientemente agua. ¿Y falta conciencia de que es un recurso finito? Y bueno, ahí está el problema, que Israel desde el comienzo se sabía que no había agua. Entonces, dentro del ADN de cualquier persona que vive en Israel sabe que es una crisis, que no tiene agua, y por eso se gestionó, porque estamos hablando de gestión. La gestión del país fue totalmente, generar recursos de agua para poder abastecer agua a toda la población. Ustedes están en otro lugar. Yo siempre digo que Israel, más que todo, fue bendecida con la falta de los recursos. O sea, al no tener recursos tuvimos que empezar a utilizar, otro tipo de recurso que viene en vez del recurso hídrico. En Sudamérica y más que todo en toda Latinoamérica hay un problema de abundancia. O sea, no tienen que culparse. O sea, América Latina nació en un lugar de abundancia y como consecuencia de esa cultura de abundancia es toda la gestión que se hace en toda América Latina. O sea, la cultura de abundancia lleva a una cultura del derroche, claro, o del desaprovechamiento. De desaprovechamiento. O sea, no es del derroche. Todo viene del lado que usted no le da valor al agua como le da. Yo digo que... Cuando por ejemplo, yo no sé, me lavo los dientes y dejo abierta la canilla, sí. ¿Eso no es derroche? Es derroche. Es derroche. O sea, en Israel cuando alguien se lava los dientes, apaga la canilla. Cuando alguien se enjabona, que eso es más difícil, se está duchando, se está enjabonando, usted tiene que cerrar la ducha. O sea, ¿a ese punto? A ese punto. Pero es un asunto cultural, no es que ahora no falta agua, pero se sabe que hay poca agua. Entonces la gente, un chico desde los 4 años que va al jardín de infantes ya es educado para utilizar poca agua y lo ve como lo más natural del mundo. Entonces, si yo lo digo, yo siempre conecto eso con el asunto de educación y tecnología. Si a un chico usted lo educa de esa forma, porque es un bien finito, cuando ese chico llega a la universidad o cuando está donde empieza a estudiar, él está pensando de esa forma. O sea, todos los inventos tecnológicos que salieron de Israel, que tienen que ver con agua, hasta el riego por goteo, todas esas cosas, salieron de una persona que en definitiva se crió desde el jardín de infantes de esa forma, educación durante toda su vida para una crisis hídrica, y de ahí cuando estuvo ya las herramientas para hacer algo, inventó algo que tiene que ver. O sea, claro, buscando una solución de un problema. Claro.
me imagino mucha gente del otro lado sorprendida con el tema del baño y eso. Pero, a ver... Sí, hay que prender un poco la estufa para no, sí, para no enfriarse. Sí. 4 o 5 medidas que se puedan hacer rápidas y que impliquen un cambio cultural, porque eso está en la base. Pero que se puedan hacer y que uno desde la familia, desde el día a día, pueda ayudar a manejar mejor los recursos hídricos de un país. No, lo primero es tener la conciencia cuál es el valor del recurso hídrico. Es lo primero. Que no, o sea, pasar, como alguien bien me dijo aquí en Uruguay unos días atrás, tenemos que pasar a acabar con la cultura de la abundancia. O sea, entender que no es algo abundante y que tiene su valor. Digo, la gente que está dando, usted cuando abre su canilla 24 horas todos los días para tener agua de calidad, eso tiene un valor enorme. Hay lugares en el mundo que no existe eso. Entonces, lo primero es tener conciencia de que es finito. Lo segundo es, o sea, entender que hay que tomar medidas para mejorar la situación. Siempre se puede mejorar. O sea, gestionar de una mejor manera se puede. Pero lo primero es entender que el bien es finito y darle valor al agua. O sea, utilizar menos agua. Básicamente es eso. En Israel hasta ponemos reductores de presión en la casa para que haya menos, menos consumo de agua dentro cuando abrimos la canilla. Claro, pero por ejemplo, para usar menos agua, ¿qué es lo que se podría hacer? No sé. Usted, como lo que dijo usted, abrir menos la canilla. No baldear el piso con agua potable, poner en un balde, no con una manguera. Empezar a reducir eso. Esas cosas. Por ejemplo, el 40% del agua que se consume dentro de un departamento es más que todo por la descarga en el inodoro, la descarga sanitaria. Ante eso, ¿qué podemos hacer? En Israel se hicieron tipos de cargas sanitarias que dan mucho menos agua. Por cada descarga son 7 litros. Eso fue lo primero que se hizo en Israel hace unos 30 y pico de años. ¿Y acá en Uruguay? Yo no sé si hay aquí, debe haber, me imagino que debe haber, porque es algo que se hace. Pero ahí hay una descarga que tiene doble descarga, una para líquido y otra para sólido, digamos, claro, que utiliza menos agua. Esas son cosas básicas que se empezaron, pero lo primero es darse cuenta de cuál es la situación e intentar pasar a lo que sería una cultura de un elemento finito, o sea, darle valor a lo que tiene. Lamentablemente el norte de nuestro país está atravesando un momento bien complejo en cuanto a las inundaciones, ¿no? Y en ese escenario a veces cuesta pensar que es finito. Que es finito. Lamentablemente, mire lo que es eso. Sí, estoy viendo las fotos. Es realmente impactante, es un drama para la gente. Por supuesto. El manejo de los recursos hídricos. De ahí también no solamente se genera energía, o sea, el río Uruguay es un río bien importante para la vida de nuestro país. Entonces, en ese sentido, usted que viene de un lugar donde esto es impensado. No, aquí no tenemos. Exactamente. ¿Cómo se hace para generar esa cultura diciéndole a esa gente que está en este momento fuera de su hogar porque el agua creció y se le metió dentro de la casa, que el agua es finita? O sea, parece un chiste, eso se le está diciendo eso. No se le puede decir para ellos que el agua es finita, pero sí lo que le puede decir que fue una de las primeras cosas que se hicieron cuando se empezó en Israel era conocer el recurso. O sea, usted tiene que estudiarlo para ver cómo funciona, se mide. Una de las primeras leyes en Israel era que hay que medir y hay que monitorear para entender el recurso. En base a eso nosotros ahora hacemos proyecciones de cómo, con el cambio climático, que todo el mundo está hablando sobre eso, cosas de estas son previsibles. O sea, no se pueden evitar, pero son previsibles. Hay cosas que hay que cambiar en todo en toda la cuenca del río Uruguay, que no tiene que ver nada más con Uruguay, tiene que ver con Brasil y con Paraguay y con Argentina, para evitar que se llegue a estas cosas, por deforestación, por muchas cosas que se saben, y por el cambio climático en sí. El tema de revertir los procesos es algo bien interesante en cuanto al agua. Acá tenemos, por ejemplo, una de las mayores fuentes de agua potable, que es la cuenca del río Santa Lucía. Sí, estuve ahí visitando. Que estuvo con problemas serios de contaminación. De hecho, se está en un proceso de tratar de revertir. Sí. ¿Cómo hacemos para revertir la calidad del agua? ¿Qué tan fácil es? ¿Cuántos años lleva? Básicamente, vuelvo a lo primero que le dije, es un asunto de gestión. Aquí usted tiene leyes, el asunto es ejecutarlas. Usted lo que visualiza desde el exterior es que el marco normativo está, quizás fallamos en la aplicación. En todos lados existe un marco normativo. Hay que incentivar, digamos, por ejemplo, una de las cosas que se hizo en Israel para disminuir la contaminación difusa es
porque decíamos, los grandes tambos o los grandes productores pueden utilizar tecnologías para disminuir la contaminación, que estamos diciendo de las vacas. ¿Cómo usted hace eso con pequeños productores? Que ahí es como usted le puede dar una carga, digamos, de dinero para algo que posiblemente no tienen tanto ingreso. Entonces lo que se incentivó en Israel fue hacer tambos mayores, unir a algunos productores en un tambo un poco mayor para poder ahí sí implementar tecnologías buenas y que no haya tanta contaminación. O sea, es una política que tiene que venir desde arriba, de gestión, pero tiene que tener apoyo por parte del pueblo, entendiendo que eso no es gratis. O sea, que hay que invertir no solamente tiempo, hay que invertir esfuerzo y hay que invertir recursos. ¿Y se puede? ¿Se revierte? Sí, pues ustedes son un país, no es un país pobre. Uruguay no es un país pobre. A mí me interesa eso. ¿Por qué viene usted desde Israel y dice Uruguay no es un país pobre? Yo veo cuánto están pagando por el agua. Ustedes están pagando agua. Por el agua lo están pagando. Por lo menos el consumidor domiciliario lo paga. O sea, bueno, de hecho hay una gran polémica porque se dice, yo no sé si es una gran polémica, hay una polémica porque se dice que la empresa de agua potable tiene que hacer una serie de inversiones, bueno, y muchas veces se cobra una sobretarifa, no tiene la capacidad, más allá del ingreso de lo que pagamos todo de nuestro bolsillo, de realizar la inversión que es necesaria. Sí, por eso es lo que se hizo en Israel para evitar eso. O sea, aquí estoy contando 80 años de historia. En los últimos 10, hasta los, digamos, 10 años atrás, Mekorot, que es una compañía nacional de agua, y eso le quiero recalcar porque es parecido con lo que tiene aquí. Una de las primeras leyes de agua en Israel fue decir que todo el agua, todos los tipos de recursos hídricos pertenecen al Estado. O sea, no hay nada de agua privada en Israel. Es todo del Estado. Y cuando digo todos los tipos de recursos hídricos, por ejemplo, nosotros reutilizamos los efluentes. Todas las aguas residuales de las ciudades, el 85% las reutilizamos para agricultura. O sea, ya fue definido desde el principio que eso era un recurso hídrico también. Entonces, hace 10 años lo que se decidió en Israel es que es imposible seguir haciendo proyectos solamente con un presupuesto estatal. Entonces se decidió, por un lado, hacer un comisionado del agua único, o sea, unir todos los ministerios, todo. Hay una sola persona que en una reunión aquí la llamaba el Dios del agua. Él es el único que puede decidir lo que se hace con agua. Y se decidió que el sector hídrico tiene que ser un sector cerrado. ¿Qué quiere decir? Usted está pagando por el agua. Todo lo que se paga por el agua, todo peso, todo dólar, todo lo que sea penique que entra por agua, va a una cuenta que es solamente para agua. Y de ahí todos los proyectos que se quieren hacer en el sector hídrico son, digamos, pagados con eso. ¿Cuál es la diferencia del pasado? De fondo del agua. Claro, llámelo fondo del agua. Pero eso, se dijo que nosotros ahora no estamos, Mekorot, como Compañía Nacional de Agua, no tiene un presupuesto del Estado. Nosotros hasta hace 10 años tenemos presupuesto del Estado. El dinero entraba dentro del Estado, al Ministerio de Hacienda, lo que quiera, y el Ministerio tomaba ese dinero como un impuesto más y después lo dividía como lo hace todo gobierno. 10 años atrás eso cambió, diciendo, ustedes están vendiendo agua, los ingresos de la compañía de agua tienen que venir de la venta de agua, porque existen esos ingresos. Entonces dice, bueno, todo el sector hídrico tiene que ser, digamos, desarrollado en base a eso. Y cuando se hace la proyección para el 2050, se pensó que 80% del dinero de todo el desarrollo viene de ahí. El gobierno de turno o alguien lo puede poner por separado un 20% más, pero estamos hablando de la mayoría del dinero viene de ahí. No se ha instalado mucho todavía en nuestra agenda, pero es una iniciativa bien importante y, no sé, quizás se la hayan planteado ya a usted, tuvo alguna aproximación, quiero saber su opinión, el tema de la ley de riego, que se está empezando a tendría que entenderla mejor cuál es... sí, entiendo que es hacer como reservorios, y como unos diques y empezar... No entiendo bien qué hay por detrás de eso, pero... ¿En qué sentido? No entiendo cómo es, tendría que entender bien la ley para poder darle una opinión. O sea, además yo le explico que en Israel todo el agua de agricultura es abastecida desde el principio, del comienzo del país. O sea, nosotros hacemos cañerías para entregar agua a la agricultura y es algo que es muy bueno que cuando estaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que estoy entendiendo que ahora los agricultores están empezando a entender el valor de tener agua, o sea, asegurada a través de un canal o cañería. ¿Le cuesta entender que en un país como Uruguay un productor en algún momento porque no llueva no tenga agua? O sea, no me cuesta entender que no hizo nada
o sea, la mayor cantidad del tiempo tiene lluvia. Pero por eso le digo, el problema es un asunto cultural. Al tener agua todo el tiempo, nadie piensa qué va a pasar. Pero cuando en la mitad está irrigando un tipo de cultivo y en el medio tiene 2 meses sin lluvia, eso le está arruinando el cultivo. Hay muchos cultivos que se van a, digamos... Pero eso también tiene solución. Tener agua 24 horas, o sea, 24 horas, tener agua para agricultura en forma asegurada. Fíjate que nosotros el 40% del agua de agricultura en Israel, que es algo impensado aquí, es agua de aguas residuales reutilizadas. Por eso nosotros ese 40% está asegurado porque son aguas residuales de una ciudad, de algunas ciudades grandes. Entonces eso ya está garantizado que 40% de todo el agua de agricultura de Israel la tenemos todo año, independientemente ¿Puede de no llover? No puede llover cero. Que de hecho llueve muy poco. Mire, en el sur de Israel llueven 20 milímetros, en el norte llueven 1000, pero es un país de 500 kilómetros, es la 7ª parte de Uruguay. Y el promedio en todo el país es 500 milímetros, y también lo tenemos solamente en 5 meses. O sea, nuestro mayor problema en un comienzo era cómo almacenar durante la época de lluvias para abastecer en el verano. ¿Entiendes? O sea, aquí ustedes tienen el recurso. Nuevamente, el problema es darle valor a ese recurso y nuevamente es un asunto de gestión. Como usted dijo, las leyes existen. La gente, los técnicos saben lo que tienen que hacer. Pero la impresión que usted tiene claramente es que está mal gestionado. No, que se puede mejorar, pero no es que estoy culpando a la gestión que hay ahora. No, digo, eso es un tema que empezamos a hablar de la cultura. Y bueno, y de ahí, entonces, si usted empieza con esa cultura, una cultura de abundancia, usted va a llegar a un tipo de gestión así. No es que estoy culpando, el pueblo tampoco le da valor. ¿No? Que siempre se dice que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Bueno, del pueblo que nace en una abundancia, es lo que ustedes creen, es el valor que le dan al agua, no tienen que culparlo. Es así. De ahí se llegó a un tipo de gestión que es de acuerdo digamos, al bagaje cultural que tienen, porque nacieron en la abundancia, o por lo menos creen que todavía hay abundancia. Entonces, por eso digo que lo primero es entender que la situación no es como... Imagino que quizás lo que le estoy preguntando, y la última, lamentablemente se nos fue el tiempo, ustedes deberían necesitar más tiempo, conocer más en profundidad el caso uruguayo, pero pongamos que, una situación hipotética, yo soy en el teléfono, Diego, queremos que seas el dios del agua del Uruguay. Tengo con una toga toda grande y empiezo abajo. El dios del agua del Uruguay. Sí. ¿Qué 3 o 4 medidas propondría rápidamente para empezar a gestionar mejor el agua aquí en nuestro país? Lo primero es concientizar. Aquí me imagino que hacen también concientización y educación desde la escuela. También se comprobó que una educación tiene que ser, no va a ser una campaña 1 o 2 años y dejarla. Yo le estoy diciendo que están allá 70 años haciendo campaña en Israel. Lo primero es eso, el pueblo tiene que entender cuál es el problema. Si no, usted cualquier cosa que va a hacer, si usted después quiere decir que necesita una tarifa diferencial para poder hacer proyectos, el pueblo va a decir, ¿por qué queremos pagar? El pueblo tiene que entender cuál es el problema. Si no, nunca. A mí tampoco me gusta pagar lo que pago. Yo pago $2 por metro cúbico en mi casa y a nadie le gusta, pero cuando entiende por qué lo está pagando, entonces lo hace con gusto. Eso es lo primero, concientización y educación. La segunda también, intentaría, en el caso de que sea posible, hacer un sector cerrado para poder garantizar, evolucionar con el sector hídrico. Esas son las 2 cosas básicas que se puede hacer. Aquí tienen gente técnica que está muy capacitada, que puede hacer cosas, que no es problema. Pero en un momento lo que falta en todos lados es el asunto de planificación. Y cuando usted no tiene recursos, generalmente está apagando incendios en vez de planificar. Y como dicen en fútbol, en un momento tiene que parar la pelota y ver dónde estamos y ver cómo avanzar. O sea, básicamente es gestión y planificación a largo plazo. De esa forma puede ser todo posible. Diego Barjar, le agradecemos su presencia esta mañana. Buen día a ustedes. La pausa y seguimos con más noticias.